Mis amados, vamos a la palabra. Espero que haya traído su Biblia, que tengan que tomar sus notas. Hoy vamos a tener un pasaje de la palabra del Señor y te invito a que me acompañes allí a Juan capítulo 15. Juan el capítulo 15 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 9 la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, verso 1 al 9. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Dice la palabra. Para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. En el verso 2 nos dice más fruto. En el verso 5 nos dice mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano que se secará, y los recogen y los echan en el fuego, ¿y qué? Y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho ¿qué? Mucho fruto, y seas asimismo mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Amén. He titulado el mensaje de hoy y cómo permanecer en el Señor. Y el mensaje tiene dos ángulos diferentes. Y le he pedido al Espíritu Santo que el tiempo me dé para poder sacar este mensaje completo, para poder entender los dos ángulos que tenemos allí. Si miramos, iglesia, detenidamente este capítulo 15 de Juan, podemos darnos cuenta de que allí hay una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra clave, mi amada iglesia? Permanecer. ¿Listo? Para la primera parte es permanecer. Para el segundo ángulo del mensaje vamos a hablar del fruto. Amén. Pero aquí en el capítulo nos habla casi todos los versículos. Si tú los miras y los estudias allá en tu casa y lees este capítulo completo, vas a encontrar que habla permanecer en mí. La palabra clave entonces es permanecer. El Señor Jesús nos habla aquí y nos dice claro que permanecer en Él es indispensable y aparte de eso es necesario. Es necesario. Te pregunto, ¿por qué será indispensable y necesario permanecer en Jesús? Para estar en la gracia de Dios. Número 1, los que toman nota. Para llevar fruto. Número 1. La vida cristiana, y en la vida cristiana de cada uno de nosotros, necesitamos dar fruto. Por eso la palabra nos habla aquí de fruto, más fruto y mucho fruto. Abre la palabra y es claro ahí. Amén. Entonces, el punto número 1 sería para llevar fruto como cristianos. Número 2, para no secarnos espiritualmente.
Necesitamos permanecer en la palabra para no secarnos espiritualmente, para cada día poder crecer e ir subiendo ese nivel espiritual. Punto número 3, para recibir lo que estamos pidiendo. Todos pedimos, ¿cierto? Y diariamente estamos pidiéndole al Señor: concédeme esta bendición, dame un trabajo, dame esta casa. Muchas cosas pedimos. Vemos 3 puntos importantes aquí. Y de ahí la importancia de permanecer en Jesús. Pero hoy la pregunta y el primer ángulo que vamos a mirar es: ¿por qué no permanecemos en Jesús? La palabra nos habla de permanecer. Y la pregunta es: ¿por qué no permanecemos en Jesús? ¿Sabes por qué? Porque no vivimos con prioridades, sino vivimos por eventualidades. ¿Y qué es una eventualidad, mi amada iglesia? Son cosas, son situaciones que vivimos diariamente, que se nos presentan diariamente y que nos llegan inesperadamente. Eso es una eventualidad. Y cuando se presenta esa eventualidad, cuando nos llegan estas situaciones, entonces es cuando tú y yo, porque a mí también me pasó, buscamos del Señor. Nos congregamos. ¿Qué más hacemos? Hasta nos unimos a un ministerio para servirle al Señor, porque estamos en una eventualidad. Pero ¿qué sucede cuando pasa la eventualidad? Cuando el Señor te suple esa necesidad, cuando el Señor te da ese trabajo, cuando el Señor hace el milagro. ¿Qué sucede, iglesia? Nos olvidamos. Nos olvidamos. Así somos. Ese es el ser humano, iglesia. Nos olvidamos. Ya como se cumplió lo que necesitaba, entonces ahora viene y encontramos una excusa, o mejor, una justificación. Es que el Señor me bendijo con un trabajo y entonces estoy hasta aquí. Tengo copado completamente mi horario. Y entonces la prioridad de la parte espiritual y la prioridad que le tenemos que dar a nuestro Rey, pregunto, ¿a dónde queda? ¿Fue solo por la eventualidad? Pregunta. Y entonces, ¿cómo vamos a permanecer en él, iglesia? ¿Qué va sucediendo? Cuando pasa la eventualidad, nos vamos apartando, vamos cogiendo caminito por otro lado, nos dejamos llevar y ya hasta no volvemos a la iglesia. Y le damos prioridades a otras cosas completamente diferentes, que es a nuestro Salvador, al que nos suplió. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? ¿Qué es lo primero que dice? Estad firmes. Y luego dice constantes. Y hay otra, creciendo. 3 palabras importantes. Estad firmes, constantes y creciendo. ¿En qué? En la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo no es ¿qué? En vano, en vano. El trabajo que tú y yo hacemos cuando le servimos al Señor no es un trabajo en vano. Quizás no vamos a tener una recompensa, una remuneración económica, pero ¿sabes qué, iglesia? Tú estás sembrando para la vida eterna. Estás sembrando para la vida eterna. Y analice algo y ten en cuenta algo. Estos 4 ladrillos se van a quedar acá. El carro que el Señor te dio se va a quedar acá. La moto que el Señor te dio se va a quedar acá. La finca, todo lo que el Señor te ha suplido, que en su misericordia tú le has pedido y Él te ha concedido, todo se va a quedar aquí. Entonces la pregunta es: ¿por qué no permanecemos en Él? Si necesitamos, iglesia, necesitamos estar ahí pegados de la mano.
El texto es claro y nos habla y dice y resalta dos características muy importantes del cristiano: estar firmes, constantes y creciendo. 3, en el conocimiento. Debe ser una prioridad el permanecer en el Señor. Y nos lleva esto a esforzarnos, nos lleva esto a que haya en nosotros un sacrificio. Así como tú te quemaste las pestañas leyendo, haciendo trabajos para poder sacar adelante tu profesión, tu profesional, ser doctor, en lo que el Señor te haya dado esos talentos y lo que tú hayas estudiado. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos tenido que quemar las pestañas, esforzarnos para lograr una meta. Y entonces, ¿a dónde está la prioridad de permanecer en Él, iglesia? Hay que colocar las cosas en orden y la prioridad es el Señor. Segundo punto, ¿por qué no permanecemos en Él? Porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. No todos tenemos un corazón agradecido. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 103, verso 2. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te suple, Él es el que te beneficia, Él es el que te da el talento, Él es el que te da la estrategia, iglesia. Él es el que te ayuda diariamente. Por eso debemos permanecer en Él. Es importantísimo. Si verdaderamente tuviéramos un corazón agradecido por todos los beneficios, por todas las bendiciones que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, permaneceríamos en Él y no nos apartaríamos tan fácilmente como lo tienen por costumbre muchas personas, que reciben el milagro, reciben lo que necesitan y entonces se van. ¿Por qué no permanecemos en el Señor? Punto número 3. Porque no hemos conocido el valor del poder de la palabra de Dios, iglesia. La palabra la tenemos como un libro más. No entendemos el poder que hay en esta palabra. Esta palabra es Dios y Dios es la palabra, iglesia. Así de sencillo. La palabra es Dios y por la palabra el Señor nos habla diariamente y por eso debemos escudriñarla, iglesia. La palabra en Juan capítulo 6, el verso 66, 67 y 68 dice que el Señor nos habla aquí y nos dice: desde entonces, habla Jesús aquí en su palabra, desde entonces muchos de sus discípulos, en el verso 66 dice, volvieron atrás y ya no andaban ¿con quién? Con Jesús. O sea que eso no es de ahora, es una costumbre del ser humano. Es normal que eso suceda ahora. Muchos de ustedes me podrían decir: ah, mire, pero si en el tiempo que Jesús enseñaba, sus discípulos también, ¿qué? Volvían atrás. Verso 67, y mira lo que le dice Jesús. Dijo entonces Jesús a sus 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les hace una pregunta. Y en el verso 68 dice, y hay una respuesta que me llama la atención, y es la respuesta que da Simón Pedro, el apóstol. Dice: Señor, y exclama y pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, iglesia? Si no es a nuestro Salvador, si no es a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice que Él tiene palabra de vida eterna. Eso es lo que encontramos cuando nosotros permanecemos en Él. Amén. La palabra es preciosa cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, iglesia.
Y encontramos esa respuesta tan tremenda. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo los confrontó y les preguntó que si querían acaso irse, él dio una respuesta, pero mire que en cómo estuvo enfocada esa respuesta. Él no la enfocó en las cosas que Jesús daba, ni en las cosas que Jesús hacía. Y los discípulos lo habían podido enfocar así, porque ellos andaban con su maestro, veían todos los milagros, veían toda enseñanza, todo lo que Jesús les daba, les suplía milagros por un lado, por el otro. Pero el apóstol no la enfocó en eso, sino en cómo la enfocó. La enfocó en la palabra, iglesia, en la palabra de vida, en lo que encuentras tú y yo aquí en la Biblia. Amén. Que salía de la boca de Jesús, palabra de vida, cuando estaba en ese ministerio, allá aquí en la tierra, palabra de vida, milagros. ¿Qué encontramos nosotros hoy en la palabra? Eso mismo, iglesia. Y tú y yo lo necesitamos. Los discípulos, iglesia, ellos comprendieron que es algo que muchos cristianos aún no comprenden, que permanecer en la palabra nos permite acercarnos cada día más al Señor, es crecer cada día más. Los discípulos comprendían esto y hoy en día muchos cristianos aún no lo comprenden. Y por eso tomamos tan deportiva la palabra, la enseñanza, el vivir en la enseñanza del Señor, en la lectura, en escudriñar, estudiar. Una cosa muy diferente es leer, otra cosa es escudriñar, estudiar. Y eso te lleva a que te alimentes de la palabra del Señor. Amén. No permanecer en la palabra nos aleja de nuestro Padre. A veces menospreciamos todo el poder de la palabra porque pensamos que la vida, iglesia, podemos enfocarnos en otras cosas, en lo que el mundo nos ofrece. Pero mira, si la palabra nos habla cara, y mire lo que nos da la palabra. La palabra, uno, nos da vida. La palabra te fortalece, la palabra te restaura, la palabra te consuela, la palabra te sana el alma, el corazón, la enfermedad. La palabra te alimenta. La palabra hace que haya fruto, más fruto y mucho fruto en tu vida. Esa es la palabra, iglesia. Qué hermoso es el Señor. Este es el primer ángulo que vemos. ¿Por qué no permanecemos? Pero ahora vamos a mirar, iglesia, cómo permanecer en Jesús. El capítulo 15 de Juan nos habla cómo permanecer en Jesús también. ¿Listo? Y la palabra permanecer es muy importante, amada iglesia. Es importantísima y es imperativo que la tengas clara, que esté en tu mente, pero también está en tu corazón. Hoy, iglesia, tenemos un compromiso como pastores de la Iglesia Internacional Emanuel, que ojalá todos los pastores de todas las iglesias del mundo lo pudieran tener. Es de enseñar la palabra abiertamente, precisa, sin colocarle adornos, sin pensar en cosas que no son, sino estudiar la palabra y enseñarla como está escrita. Así nos duela. Ay, 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 ¿cierto? Porque a veces nos duele la palabra. A veces suena como a regaño, pero es que la palabra nos debe corregir. La palabra nos lleva a crecer, iglesia. Así que es imperativo que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón. Y esa responsabilidad de cada uno de nosotros, porque no es solo de los pastores, es de toda la iglesia, de poder enseñar la palabra.
no religiosamente, no con filosofías vanas, baratas, no con filosofías extrañas, iglesia, sino alineados a la palabra de Dios. Ser concretos es conocer a Dios, a ese Dios razonable, a ese Dios amoroso, a ese Dios incomparable que debe estar en tu vida y en mi vida. Amén. Y eso demanda un compromiso, un comportamiento y una estructura de pensamiento. Iglesia, escúcheme bien, esto demanda una estructura de pensamiento diario. No es de cada 8 días que vengo a la iglesia. Eso demanda una estructura de pensamiento diario. ¿Para qué? Para mi relación con Dios, para permanecer en Él. Permanecer en Jesús. Y vamos a mirar el segundo ángulo y vamos a tocar 3 puntos también. Y el punto número 1 para poder permanecer en Jesús es que tenemos que vivir un proceso. Hay que vivir un proceso, iglesia. El verso 1 al 5 nos habla claramente de ese proceso. Por eso ahí nos habla del fruto, de más fruto y mucho fruto. Amén. Y entonces, Jesús, iglesia, es absolutamente exclusivo. Dile a la persona que tiene a su lado: Jesús es absolutamente exclusivo. Ese es nuestro Dios, es exclusivo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada, iglesia. Escucha, iglesia. No podemos maquillar nuestra vida. Quizás nuestro físico, guardar la arruguita, la manchita, ¿cierto? Pero no podemos maquillar tu vida y mi vida. No podemos ser mitades, positivo y negativo. No podemos andar tibios, porque la palabra dice que al tibio, ¿qué le pasará? Lo vomitará de su boca. O somos o no somos, iglesia. ¿Y por qué yo hablo de un proceso aquí, iglesia? El verso 2 dice, y quiero que me acompañe allí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quito, será cortado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el que lleva fruto? ¿Qué hace la palabra, iglesia? Si tú llevas fruto, la palabra te va a limpiar. La palabra te va a llevar en un proceso ¿de qué? De crecimiento, iglesia. Eso hace la palabra. Entonces, el verso 5 también nos habla y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora sí me entiende, mucho fruto. Pregunto y no me contesto: ¿cómo está el fruto? ¿Cómo está tu fruto? ¿Estás creciendo? Piénsalo nomás. ¿Estás avanzando en tu vida cristiana diariamente en la relación con Dios? La palabra aquí nos habla: fruto, más fruto y mucho fruto. El que permanece en Jesús. Una de las características de la vida y de este proceso es que nos lleva a una vida diferente, a entender realmente la palabra de Dios y que haya un cambio en mi conducta, en mi carácter, en mi manera de ser. Amén. Es decir, nos lleva a una vida de limpieza, iglesia, una vida de limpieza diaria. No puedes dejar acumular, como quizás dejamos acumular la ropa sucia en casa para que se llene el tanque de la lavadora. No puedes hacer eso en tu vida, iglesia. Necesitamos diariamente tener esa limpieza espiritual para que podamos crecer, para que ese crecimiento diariamente nos lleve a subir ese nivel espiritual.
¿Qué desea el Señor, iglesia? Que tú y yo crezcamos. Eso es lo que desea el Señor. La palabra dice que Él da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Pero yo tengo que poner de mi parte. Yo hago lo posible, Él hace lo imposible, iglesia. Él da el crecimiento. En lo espiritual, escúcheme, iglesia, no hay techo. Quizás hemos escuchado ahorita y en la palabra no hay techo, o el dólar está llegando al techo porque está subiendo demasiado, ya va en 4,000 y pico, y las personas que conocen de la economía hablan de que tiene un techo y va a llegar hasta ahí y empieza a bajar. Pero mi amada iglesia, la vida espiritual no tiene un techo. No tiene un techo, no tiene un límite, iglesia. Por eso debemos cada día someternos a un proceso, y habrá un proceso en nuestras vidas, porque la Biblia lo describe con toda claridad en el verso 2. Fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Y la palabra fruto, iglesia, nos habla de qué. ¿De qué nos habla la palabra fruto? De compartir el evangelio. La palabra fruto nos habla del carácter tuyo y mío. Eso nos habla la palabra fruto. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, para que lo leas en casa, tomes la nota y lo leas en casa, nos habla claro, ¿listo? Y nos habla del fruto del Espíritu. Y nos habla que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. ¿Qué más? La mansedumbre y la templanza. Y todo esto tiene que ver con ¿qué, iglesia? Con mi carácter, con el carácter tuyo y mío. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos? Ese es el fruto del Espíritu. Y nos habla de muchos puntos allí. Y ese fruto del Espíritu debe estar ¿en dónde? En cada uno de los creyentes, en cada uno de los que hayamos tenido un encuentro con Dios. Porque algo importante que te quiero dejar claro, y pongo un ejemplo a ver si me entienden. El hecho que yo entre a un garaje a mí no me convierte en que yo soy un vehículo, no me convierte en un carro. Normalmente los garajes se utilizan ¿para qué? Para guardar el coche, el carro, ¿cierto? Y cuando tú entras a un garaje, no te conviertes en un vehículo. Cuando tú entras a la iglesia, no te conviertes en un cristiano. No te conviertes, no nos digamos mentiras, iglesia. El asistir, el venir a una iglesia, no te convierte en el mejor cristiano. Te convierte en un cristiano en conocer a ese todopoderoso Dios maravilloso. Eso te va a convertir en un buen cristiano. Aleluya. Ese fruto debe aplicarse en nuestro carácter. Y te van a ver diferente. Y tú debes tener el mismo comportamiento, el que tienes en la iglesia, con el que tienes fuera de la iglesia. Entonces, pregunto, no me contesten. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo es tu carácter en tu casa? ¿El mismo que tienes en la iglesia? ¿Cuál es tu comportamiento en tu casa? ¿Te comportas igual que te comportas aquí en la iglesia? Ay, nos puede estar doliendo, ¿cierto? Pero el compromiso es hablar la palabra clara y directa. Porque tenemos que crecer, ¿cierto? ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo es mi comportamiento con mi esposa, con mi esposo? Parejas. Tengo el fruto del Espíritu allí, tengo mansedumbre, tengo templanza, hay paz en mi hogar. ¿Cómo es la relación con mis hijos? ¿Los llevo a que se desborden en ira? ¿O soy prudente?
y enseño la palabra, ¿cómo me ven ellos en casa? Soy el ejemplo, me muestro como soy aquí, soy en casa así. Tremenda es la palabra, ¿cierto? Pero ese es el Señor, que nos lleva a que cada uno de nosotros reaccionemos, miremos la importancia de permanecer en Él. Cuando permanecemos en Él y en ese proceso vienen cambios. Amén. Qué hermosa es la palabra. Y te van a ver diferente. Punto número 2. ¿Cómo permanecer en Jesús? Pues sencillo, iglesia, es llevando la palabra de Dios. El verso 3, mire lo que dice la palabra. Acompáñenme ahí. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra, por la misericordia de Dios. Ya somos limpios. Él nos sacó de donde estábamos, de ese lodo ceganoso, de ese barrial, de la inmundicia donde estábamos, iglesia. ¿Por qué? Por su palabra. Ese es nuestro Dios. Y entonces debemos, la clave aquí es permanecer. ¿En dónde? En la palabra. Es decir, acercarnos correctamente a la palabra. Y en estos tiempos, iglesia, se ha dejado tanto, pero tanto de amar la palabra, que nos importa lo mismo si hoy la leo o no la leo. Me da lo mismo. Y puede pasar una semana y no la leo. Y me ha pasado aquí, y no lo digo con quién, pero ellos saben. Lo hemos experimentado. Y nos pasa, y somos conocedores del Señor. Y entre comillas estamos comprometidos. Y pasa la semana y no leemos la palabra. No nos alimentamos. Necesitamos amar la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios entonces nos lleva a que hayan cambios en nuestra vida. Pero a veces nos dejamos llevar por el sistema. A veces nos llevamos llevar porque quiero vivir otro tipo de experiencia. O quiero vivir de una forma completamente diferente lo que me ofrece el mundo afuera. Quiero experimentar. Pero mire lo que dice la palabra. En Juan capítulo 1, verso 1. Y es clave, iglesia, este punto. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿quién era? Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? La palabra Dios en griego significa logos. ¿Listo? Y logos significa la palabra. La Biblia es Dios y Dios es la Biblia, iglesia. Por eso necesitamos la palabra. Tú quieres escudriñar y buscar a Jesús. Abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, escudriña la Biblia, iglesia. Y vas a conocer el poder del Dios Altísimo en tu vida. Y vas a permanecer en su palabra. Y vas a tener un proceso. Y vas a crecer diariamente en el conocimiento de la palabra del Señor. Hay un ejemplo que me llama la atención en la Biblia. Y quiero que me acompañes ahí rápidamente a Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 3. Quizás lo has leído y de pronto no lo hemos entendido, o quizás nunca lo has leído. Y mire lo que dice la palabra. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Mire lo que habla la palabra físicamente. Y ve y habla a la casa de Israel. Y en el verso 2 dice, y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Qué tremenda es la palabra. De este rollo que yo te doy hoy. Y lo comí y fue en mi boca, ¿cómo? Como dulce miel.
Esa es la palabra del Señor. Es dulce miel a tu vida, a tu paladar, iglesia. Aquí está el secreto, iglesia. No lo busques en otro sitio. Búscalo aquí. Escudriña, vive la palabra, estudia la palabra. Este verso me conmovió, iglesia. Conmovió mi vida. Porque aquí no dice: lee la palabra como yo te estoy diciendo. Y usted me dirá: ¿cómo así que no lee la palabra? ¿Qué está diciendo Ezequiel? ¿Qué dice ahí el verso 3? Come la palabra, aliméntate la palabra, que llegue a tus entrañas, que se haga realidad en tu vida. Es como, y lo comparo, tú y yo necesitamos alimentarnos, ¿cierto? Para tener fuerzas, para poder llevar un trabajo, para podernos mover, etcétera. Y cada uno se alimenta y lleva una dieta, cuida su cuerpo, etcétera. Pero necesitas un alimento. ¿Y qué pasa cuando tú ingieres un alimento? Ese alimento se reparte para muchos lados, ¿cierto? Porque necesitamos vitaminas, necesitamos una cantidad, antioxidantes. Bueno, ustedes saben más de dietas que yo. Mi esposita sabe de dietas, pero yo no sé de dietas, iglesia. ¿Y cuál es el objetivo? Que hayan nutrientes para poder mantenerme. Y entonces espiritualmente, ¿qué? ¿No necesitamos? Por eso aquí textualmente dice la palabra: come este rollo, aliméntate, digiera la palabra. No la, perdóneme la palabra que voy a utilizar, no la tragues entera, iglesia. Escudriñala, estúdiala, para que puedas crecer espiritualmente, para que realmente haya un cambio en tu vida. Ese es nuestro Dios. Alimentarnos. Dios quiere que vivamos un cristianismo realmente verdadero, pero aparte de verdadero, que sea un cristianismo apasionado. Apasionado. ¿Te apasionas por las cosas de Dios? ¿Te apasiona el fútbol? Claro que sí, ¿cierto? ¿Cierto, mi adorador? ¿Te apasiona el fútbol? ¿Te apasiona la palabra? Qué tremendo es. ¿Cómo permanecer en Jesús? Para cerrar, iglesia, discúlpeme si me tomo 5 minuticos más, estamos al borde. Y es punto número 3. Habla ahí de pedir. Mire que el punto número 1 es, y para que lo tengas en cuenta, son 3 palabras que comienzan con P. La primera, proceso. Ya no estoy hablando del primer ángulo, estoy hablando del segundo ángulo. ¿Listo? La primera palabra aquí en el segundo ángulo es proceso. Necesitamos un proceso. La segunda es vivir la palabra, alimentarnos de la palabra. Y la tercera, ¿cuál es? Lo que aparece aquí en el capítulo 15 de Juan, verso 7. El pedir. ¿Cómo pedir? Porque aquí, mire lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo. Pero ojo, mi amada iglesia, este pedir todo está condicionado. ¿Y está condicionado a qué? Hay muchas personas que piden muchas cosas y se quedan pidiendo, porque no es la voluntad de Dios. Yo tengo que pedir, pero ese pedir es condicionado. Muchas iglesias, cuando hablan de la prosperidad, se apoyan en ese verso, pero están muy equivocados, iglesia. Este verso no se refiere a que yo pido lo que quiera y entonces mi Dios es el, ¿cómo es que se llama? El hada, y que me da y a toda hora me está surtiendo. No, iglesia, no, eso no es. El pedir aquí está condicionado ¿a qué? A tener un proceso, a vivir la palabra, a crecer espiritualmente y a estar agarrado de la mano del Señor. Ese es el pedir. Y entonces aquí nos habla y dice:
Y nosotros sabemos que hay personas que están viviendo de forma contraria a la palabra y andan pidiendo cosas constantemente y en su corazón quieren muchas cosas y se apoyan en este versículo. Pero mire que el pedir aquí se refiere a pedir no lo que yo quiera, no, iglesia, es a pedir la voluntad de Dios, a estar ceñido a la palabra, es tener un pleno entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, ¿y el qué? Está condicionado. ¿Qué dice? Deleítate. ¿Ok? Y para terminar, ¿sabes qué significa deleitarse? Deleitarse no es emocionarse, no es apasionarse, no es alegrarse. Deleitarse en el hebreo, iglesia, significa disciplinarse. Ojo con esto, significa disciplinarse. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, iglesia? Necesitamos disciplinarnos. Y entonces, si hablamos aquí en el hebreo, entonces, ¿cómo quedaría en ese versículo? Disciplínate en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Pregunto, ¿eres disciplinado en el Señor? Para que Él te conceda todas las peticiones de tu corazón. Ahí te dejo esta gran pregunta. Disciplinarse, iglesia. Esa es la palabra. El apóstol Juan, en todo este capítulo 15, cuando él dice que pidas, es que pidas con pleno entendimiento, con disciplina, de que Dios va a tener en tu vida un proceso, número uno. Número dos, que la palabra debe ser y debe estar en tu vida y no en parte de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo aplicar la palabra completa en mi vida, no lo que a mí me conviene. Es la palabra completa, no es a medias, iglesia, es completa. Y número tres, es aprender a pedir con pleno entendimiento. Iglesia, para cerrar, concluyendo, solo te pido que consideres este mensaje que el Señor hoy me ha permitido dar para ustedes, iglesia. El Señor quiere que te sumergas, el Señor quiere que te esfuerces. La palabra de Dios no se aprende con una varita mágica, iglesia. La palabra del Señor se aprende con sacrificio, con dedicación, quemándome las pestañas, doblando la rodilla, dando todo de mí para ese Señor que no tuvo ni un no para ir a la cruz por ti y por mí, iglesia. Ponte en pie, iglesia. Recuerda que el Señor nos habla aquí de permanecer, de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero ese fruto está enfocado en el carácter y en Gálatas 5, el fruto del Espíritu, iglesia, para que lo tengas claro. No sé cuál es tu situación, cierra tus ojitos ahí, iglesia. No sé por dónde estás viviendo, solo tú y el Señor. No sé cuál es tu angustia, no sé cuál sea tu necesidad, pero solo te pido y quiero que hoy examines tu vida. ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás llevando un proceso, iglesia? El altar se abre hoy, iglesia.
No piensen que te van a mirar. Solo la misericordia de Dios puede transformar nuestras vidas. Si quieres venir aquí adelante, si necesita que oremos por ustedes, iglesia, si necesita rendirse a los pies del Señor, hazlo, no te detengas. Es un proceso. La palabra nos lleva a que podamos entender, comprender y que aprendamos a pedir. Señor, yo te doy gracias. Levanta las manitos ahí, iglesia. ¿Habrá alguna persona nueva que nos acompañe hoy por primera vez? Quisiera ver tu mano levantada si hoy nos acompaña alguna persona nueva. ¿Hay una persona nueva? Dios te bendiga. Dios te bendiga, ya varón. Si deseas venir aquí al altar y de hacerlo en un paso de fe, acércate al altar. Hoy es día de ministración. Hoy es día de salvación, iglesia. Y si esa palabra te tocó, doblégate ante el Señor. Y para las personas nuevas que vienen por primera vez, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he comprendido tu palabra y estoy aquí porque quiero salvación y vida eterna. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados y ayúdame a crecer. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. Ayúdame a saber que tú tienes el control de todo y que buscando, leyendo, escudriñando tu palabra, encontraré ese resultado que vivo por mucho tiempo buscando. Solo en ti lo puedo hallar. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo estas vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú que estás ahí, iglesia, adora al Rey. Pide perdón si tiene que pedirlo, iglesia. Ponte a cuentas con el Rey. Señor, yo te doy gracias por este remanente tan precioso en tu casa, Señor. Bendigo, Señor, y declaro, Señor, que el poder del Espíritu Santo, Señor, ministra a cada persona, Señor. Enséñanos el proceso, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, Señor, a escudriñarla, y enséñanos a pedir, ya que tengamos en cuenta que por qué no permanecemos, pero también cómo podemos permanecer en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, amado Dios, y bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén.